Por favor, Yamilet. Buenas tardes, licenciado. Con una pregunta. Fíjese que usted había dicho de que las cuatro actividades iban a estar sumadas con lo del examen, lo del parcial, pero dijo de que si no habíamos logrado hacer más de alguna de las cuatro actividades, la quinta nos iba a ayudar, que la aprovecháramos para acumular puntos, ¿verdad? Pero ayer que estaba viendo lo de las notas, creo que no tomó en cuenta ahora la quinta actividad. Eso ya lo habíamos hablado en la clase anterior, eso lo planteábamos el lunes. Pero de igual manera, no son 5, son 4, y no son 4 las que tomo, sino son 3. O sea, la situación es la misma. Solo 3 actividades tomamos en cuenta. Aquella cuarta que no hayan hecho o aquella cuarta en donde obtuvieron una mala nota, pues queda excluida. Solo 3 de las 4 son las que estamos valorando. Como había comentado de que si no habíamos logrado hacer alguna de las cuatro actividades, que aprovecháramos la quinta. Incluso el módulo creo que también puso eso, de que aprovecháramos quienes no habían realizado las cuatro anteriores para mejorar la nota de alguna de ellas, pero no la tomó en cuenta. Sí, lo hablamos el lunes, Yamilet. Ok, entonces esto ya no queda, o sea, ya queda anulado, entonces solo las cuatro. Así como se habló el lunes y así como se explicó en el último de los comunicados. Está bien. Bien, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna inquietud, entonces vamos a seguir avanzando con esta quinta unidad. Son 2 temas los que nos quedan por considerar. Vamos a tratar uno que se conoce como la balanza de pagos. ¿A qué se refiere la balanza de pagos? Cuando hablamos de la balanza de pagos, estamos hablando de un cuadro contable. Así como cuando ustedes, cuando estudiaban contabilidad, allá en tercero básico, les hablaban del balance de saldos, del balance general, del balance de resultados. Bueno, pues resulta que acá también hay una balanza, pero es la balanza de pagos. La balanza de pagos es un cuadro contable. Como cuadro contable, ¿qué es lo que va a buscar? Este cuadro contable lo que busca es registrar todos los movimientos, todas las transacciones que se dan de una economía con el resto del mundo. Y es que lo que ocurre es que en algún momento de la historia nosotros podríamos pensar que una economía existía de manera autónoma, de manera autárquica. Todo lo que se producía ocurría dentro de esta economía. No era necesario establecer relaciones con el resto del mundo, con otros sistemas económicos. Pero hoy la vida ya no es así. Hoy las economías están abiertas y entonces este país, por ejemplo, tiene relaciones con todos los demás países que hay en el mundo. Ahora, cuando establece esas relaciones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que, pues, hay transacciones en donde van a entrar dólares que pueden venir, por ejemplo, como consecuencia de que hemos vendido café, azúcar, banano, o simplemente porque hay algún familiar en los Estados Unidos que traslada sus remesas hacia las familias que han quedado en Guatemala. Pero de igual manera, de acá de Guatemala salen recursos para el resto del mundo. Salen recursos cuando, por ejemplo, compramos algo en línea en el extranjero, pues obviamente salen dólares. Cuando, por ejemplo, alguien se va de paseo a cualquier parte del mundo, pues cuando se va de paseo tiene que llevar dólares para poder cubrir sus actividades allá. Entonces, así como entran, salen dólares, y no solo con el continente americano, sino realmente con todos los demás países que hay en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar la balanza de pagos? Registrar todos esos movimientos, las entradas como las salidas. Entonces, la balanza de pagos, como hemos dicho, es un cuadro contable. En este cuadro contable, ¿qué se van a registrar? Se van a registrar los ingresos de divisas y se van a registrar los egresos de divisas. Aquí vale la pena aclarar qué es lo que entendemos por una divisa. Una divisa es una moneda extranjera. En el caso de Guatemala, pues estando en Guatemala, moneda extranjera podría ser el empira, el peso mexicano, el dólar, el yen, el euro, cualquier moneda extranjera es una divisa.
Estando en Estados Unidos, por ejemplo, podrían pensar que el dólar es divisa. No, ahí el dólar no es divisa, ¿verdad? Pero el quetzal de nosotros sería una divisa si estuviéramos en Estados Unidos, porque divisa es cualquier moneda extranjera. Estando en Guatemala, el quetzal no es moneda extranjera, el quetzal no es divisa. De las divisas, ¿cuál es la que más sobresale? Pues nosotros en nuestra economía, el dólar diríamos, es una de las monedas que más se utiliza. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que busca la balanza de pagos? Registrar cabalmente los ingresos y los egresos. ¿Qué motivos hacen que ingresen divisas? Como decíamos, cuando exportamos bienes, ingresan divisas. Cuando vendemos azúcar, café, banano o cualquier otro bien al extranjero, entran divisas. Pero también cuando prestamos un servicio, como por ejemplo, cuando le damos servicios de turismo a algunas personas allá en Antigua Guatemala, en Panajachel, pues entonces esas personas reciben un servicio y entran dólares al país. O de igual manera cuando nos endeudamos, ¿verdad? Si Guatemala se endeuda, pues entonces cuando nos prestan, por ejemplo, el Banco Mundial algunos recursos, pues esos dólares entran al país, es un ingreso de divisas. Y la otra, que es la que más suena últimamente, es aquella que resulta de lo que familiares que están en el extranjero le envían a sus familiares establecidos en Guatemala, ¿verdad? Las remesas familiares. Ahora, ¿qué motivos hay para que salgan divisas? Pues como decíamos, cuando compramos bienes en el extranjero, por ejemplo, si yo quiero traer un carro de los Estados Unidos para Guatemala rodado, entonces tengo que pagarlo en dólares allá, entonces salen dólares del país. Cuando hacemos turismo, por ejemplo, en el caso de nosotros que vamos a cualquier parte del mundo, podríamos ir, por ejemplo, a Estados Unidos, pues vamos a llevar dólares, ¿verdad? Van a salir dólares del país. De igual manera, cuando viene Guatemala y paga la deuda pública, como hemos dicho, la va a pagar en dólares y por tanto los dólares salen del país. O cuando se hace un traslado de utilidades por parte de algunas empresas que su casa matriz está en otro país, ¿verdad? Entonces esos son los motivos por los cuales pueden entrar o pueden salir dólares. Esta balanza de pagos la vamos a ver como una cuenta de ahorro, digamos. En la cuenta de ahorro nosotros sabemos que cuando estamos depositando, pues van sumando, ¿verdad? Pero cuando empezamos a hacer retiros, pues lo que ocurre es que se va restando. Igual ocurre acá. Si entran dólares, vamos a sumar. Si salen dólares, vamos a restar. Entonces, esos signos los vamos a mantener. Eso ya nos hace mostrar que podríamos comparar los dos platitos de la balanza, ¿verdad? Los ingresos con los egresos, y podría ser que los dos platitos pesen igual. Si eso ocurriera, decimos que la balanza está equilibrada. Pero podría darse otras dos situaciones. Una es que pesen más los ingresos. Si pesan más los ingresos, es decir, si entran más dólares que los que estamos sacando, entonces hay un superávit. Y por el otro lado, el otro desequilibrio sería que lo que pese más sean los egresos. Si los egresos son los que pesan más, entonces lo que vamos a tener ahí es una situación en donde salen más dólares que los que entran, hay un déficit en la balanza. Bien, entonces, esta balanza de pagos de la que estamos hablando incluye tres cuentas. Hay tres cuentas en la balanza de pagos: la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. La cuenta corriente tiene que ver fundamentalmente con esos movimientos relacionados con la prestación de servicios, la venta de bienes. La cuenta de capital tiene que ver más con los recursos que se obtienen por parte de algunos bienes de capital, obviamente, y la cuenta financiera pues tiene que ver con el endeudamiento. Veamos entonces cómo se pueden comportar estas cuentas. Aquí, como está en el dibujito, pues lo que tengo es un equilibrio, porque las tres cuentas están equilibradas, están al mismo nivel los ingresos y los egresos. Pero podría darse una situación, por ejemplo, como esta, en donde solo tengo dos cuentas equilibradas, dos cuentas en donde lo que entra es igual a lo que sale, pero tengo la primera, la cuenta corriente, con un desequilibrio. Ahí en la cuenta corriente lo que tengo es un superávit. Están entrando más dólares que los que están saliendo. Es un superávit. Muy bien, si tengo un superávit en la cuenta corriente, ahora tengo que considerar lo que va a pasar con una caja que tengo acá al lado derecho, que son las reservas monetarias internacionales. Las reservas monetarias internacionales podríamos decir que es algo así como una caja, como una alcancía, como un lugar en donde tengo guardado dinero que se puede usar internacionalmente. Bueno, pues resulta que si yo tengo estas condiciones en las tres cuentas de la balanza de pagos,
en donde veo que hay dos equilibradas y una desequilibrada, y el desequilibrio es un superávit, quiere decir que están entrando más dólares que los que salen en la cuenta corriente. Esos dólares que entran más allá de los que salen, ¿qué los voy a hacer? Los voy a meter en esa cajita, los voy a colocar en las reservas monetarias internacionales. Entonces, ante un superávit en la cuenta corriente, ¿qué le va a pasar a mis reservas monetarias internacionales? Estas van a aumentar. Se da un aumento en las reservas monetarias internacionales. ¿Qué otra posibilidad hay? Bueno, pues veamos otro ejemplo. Aquí tengo otra vez las tres cuentas. Hay dos equilibradas, la cuenta corriente y la cuenta financiera están equilibradas, pero la cuenta de capital está desequilibrada. ¿Qué tiene esa cuenta de capital? Tiene un superávit, pesa más los ingresos. Entonces, si en la cuenta de capital están pesando más los ingresos, están entrando más dólares de los que salen, entonces, ¿qué va a pasar con mis reservas monetarias internacionales? Voy a tener que colocar en ellas eso que está entrando de más, ¿verdad? Las reservas monetarias internacionales van a sufrir un aumento. Ahora, otra situación, la que está en desequilibrio ahora es la cuenta financiera. De repente me he endeudado más del dinero que he estado pagando. Yo pago la deuda, pero me endeudé más. Por ejemplo, recibí 100 de deuda y pagué 50, pues tengo 50 dólares que me están sobrando ahí, que me han entrado, que no he usado. Esos 50 dólares, ¿dónde los coloco? En las reservas monetarias internacionales. Entonces, si eso es lo que ocurre, voy a tener un aumento en las reservas monetarias internacionales. Bien, entonces con esto que hemos planteado podemos llegar a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Que siempre que hay un déficit, perdón, siempre que hay un superávit en alguna de las tres cuentas, ese superávit, ¿qué es lo que trae? Un aumento en las reservas monetarias internacionales. Bien, ahora veamos otras circunstancias. Resulta que ahora no tengo un superávit. Ahora, ¿qué es lo que tengo en cuenta corriente? Un déficit. Pesan más las salidas. Quiere decir que, por ejemplo, estoy recibiendo por lo que vendo en el extranjero en términos netos 100 dólares, pero resulta que cuando veo lo que vendo en el extranjero, o lo que compro en el extranjero, perdón, lo que compro en el extranjero son 120. Recibo 100 y gasto 120. Entonces estoy gastando más de lo que entra. Es un déficit. ¿De dónde saco para financiar ese déficit en este caso? Voy a sacar de mi caja que tengo ahí al lado derecho, que son las reservas monetarias internacionales. De ahí voy a tener que sacar esos 20 dólares que me estoy gastando de más. Entonces, cuando yo tengo un déficit en la cuenta corriente, lo que voy a tener al final de cuentas es una reducción en las reservas monetarias internacionales. Ahora veamos la cuenta de capital. En la cuenta de capital tengo un déficit acá. Como tengo un déficit, quiere decir que están saliendo más dólares de los que entran. Esos dólares que están saliendo más allá de los que entran, ¿de dónde los estoy sacando? De las reservas monetarias internacionales. Entonces, las reservas monetarias internacionales sufrirán una disminución. Y si el desequilibrio estuviera en la cuenta corriente, la cuenta financiera, y si la cuenta financiera es la que tuviera un déficit, es decir, una salida más grande de divisas que las que entra, pues igual, ¿qué es lo que se va a dar? Otra vez, para poder pagar, imaginémonos acá, es algo así como que me endeudé en 50, pero amorticé la deuda en 100, quiere decir que estoy sacando 100 dólares y están entrando 50. Hay 50 más que están saliendo. ¿De dónde salen esos 50? De mi cajita de reservas monetarias internacionales. Ahí entonces voy a ver una disminución. Con esto puedo tener la conclusión nuevamente. ¿Cuál es la conclusión ahora? Ahora es que un déficit en la balanza, un déficit en cualquiera de estas tres cuentas, va a traer como consecuencia una disminución de las reservas monetarias internacionales. ¿Alguna duda? Bien.
bien, veamos entonces algunos ejemplos para ir aclarando nuestros conceptos. Aquí tengo esta situación. Hay un déficit o hay un superávit. Hay un déficit, ¿verdad? Hay un déficit porque las salidas pesan más. Démosle números. Es -5. Si yo tengo un déficit en la cuenta corriente, ¿qué va a pasar con mis reservas monetarias internacionales? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Disminuir. Muy bien, van a disminuir. Van a disminuir en esos 5, ¿verdad? Entonces voy a colocar acá en azul oscuro al lado derecho que hay una disminución en 5. Hagamos la operación. Si quieren empezamos del lado derecho hacia la izquierdo para que nos quede más fáciles de hacer la operación los números, aunque la verdad es que debiéramos de leer de izquierda a derecha, pero para efectos prácticos. 5 acá, menos 5 acá, 0, ¿verdad? Se dan cuenta, siempre voy a tener 0. ¿Por qué? Porque los déficits de estas cuentas los voy saldando con las reservas monetarias internacionales. Agreguemos una situación más. La cuenta de capital ahora está desequilibrada. La cuenta de capital tiene un superávit. Pesan más los ingresos, pesan más las entradas. El superávit es de 3. Entonces, ahora que tengo un déficit en cuenta corriente de -5, un superávit en cuenta de capital de 3, ¿qué va a pasar con mis reservas monetarias internacionales? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Ya. ¿Alguien más? Disminuir en 2. Van a disminuir en 2, ¿ya? Porque el 5 es disminución y el 3 es aumento. Entonces, 5 menos 3, todavía me quedan 2 en disminución. Mis reservas monetarias internacionales van a disminuir en 2. Y si hago otra vez la operación, me doy cuenta que tengo este 2 acá, más aquel 3 azul. Tengo este 2 acá, este 3 acá, son 5. Menos 5, 0. Siempre me queda 0, todo está saldado. Muy bien, veamos una complicación más. Imaginémonos que la cuenta financiera ahora tiene un superávit. Me he endeudado más de lo que he pagado de deuda. Entonces tengo un 2 acá. ¿Qué pasa con mis reservas monetarias internacionales ahora? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuye. ¿Alguien más? Está en equilibrio. Sí, no van a sufrir ningún cambio las reservas monetarias internacionales, ¿ya? Ningún cambio, porque estos 5 que me he gastado de más en la cuenta corriente se van a saldar con estos 3 que he recibido de más y estos 2 que he recibido de más. Estos 3 que he recibido de más estos 2 que he recibido de más hacen 5. 5 recibidos de más que financian estos 5 que he gastado de más. Entonces no necesité ir a esta cajita a sacar dólares para saldar estas cuentas. Ya entre ellas se saldaron y entonces 2 más 3, 5, menos 5, 0. No toqué las reservas monetarias internacionales. Muy bien. Ahora veamos otra situación. Tengo un déficit en la cuenta corriente de -8. Si tengo un déficit en la cuenta corriente de -8, ¿qué va a pasar con mis reservas monetarias internacionales? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuyen. Disminuyen, ¿verdad? Y disminuyen en 8. Entonces tengo aquí este 8, menos 8, 0. Siempre me da 0. Se saldan las cuentas entre sí. Y cuando estas cuentas no tienen los recursos suficientes, pues se hace uso de las reservas. Menos 8 más 8, 0. Muy bien, compliquemos un poco la situación. Ahora he desequilibrado la cuenta de capital. En la cuenta de capital tengo un déficit de -1. Entonces, así las cosas, ¿qué va a pasar con mis reservas monetarias internacionales? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Disminuyen en -9.
Muy bien, disminuyen en 9, ¿verdad? En 9 se da la disminución. Y otra vez, tengo 9 acá, menos 1, menos 8. 9 menos 1, 8. Menos 8, 0. Siempre me queda 0. Entonces, ahí estamos como saldamos las cuentas, ¿verdad? Aquí sí fue necesario usar las reservas monetarias internacionales para saldar los déficits de la cuenta corriente y de capital. Ahora desequilibremos la tercera cuenta. En esta vamos a tener un superávit de 12. Hay un superávit. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar con mis reservas monetarias internacionales? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Aumentan. Aumentan, ¿verdad? Porque aquí recibí 12 de más, que me alcanzan a cubrir lo que me he gastado de más en estas. Menos 8, menos 1, menos 9, más 12. Hay 3 acá. Aumenta en 3, ¿verdad? Ahora, algo que voy a hacer con ese 3, que es un aumento, le voy a poner un signo negativo. A los aumentos les pongo un signo negativo. A las disminuciones no les pongo signo, ¿verdad? Le he puesto un signo negativo. ¿Por qué le he puesto un signo negativo? Veamos, para que me quede el 0. Entonces tengo menos 8, menos 1, menos 9. Menos 3, menos 12. 12, menos 12, 0. Entonces sigo saldando las cuentas, pero ahora sí tuve que hacer un aumento en las reservas monetarias internacionales de 3. Muy bien. ¿Alguna duda? Bien, si no hay dudas, entonces esto es la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? Hemos dicho, la balanza de pagos es un cuadro contable que lo que hace es registrar los ingresos y los egresos de divisas, ¿verdad? Eso es lo que hace ese cuadro contable. Bien, ¿alguna duda? No, licenciado. Gracias. Yulisa tiene la mano levantada. Bien, gracias. Entonces, con esto terminamos la parte de la balanza de pagos y ahora vamos a estudiar un segundo tema del día, que sería el cuarto tema de la unidad, ¿verdad? Se recuerdan, nuestro primer tema fue la globalización, el segundo tema fue los ciclos económicos, el tercero, el de hoy, la balanza de pagos, y ahora vemos un cuarto tema. El cuarto tema es el desarrollo. Cuando se habla del desarrollo, la primera pregunta sería, ¿y cuándo empieza a hablarse del desarrollo? Del desarrollo se empieza a hablar casi que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando esta realmente está por finalizar, se empiezan a hacer esfuerzos por crear la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Y la ONU se crea con el ánimo de que los países tengan un espacio en donde resolver sus conflictos y no tener que ir a una guerra. Ya antes de Naciones Unidas se había creado una Liga de Naciones, pero fracasó. ¿Por qué? Porque se dio la guerra, ¿verdad? Entonces, ya terminando la Segunda Guerra Mundial, dicen hay que crear un mecanismo tal vez mejor organizado, con mejores herramientas que permita resolver los problemas entre los estados y que no sea necesario ir a la guerra. Bueno, pues Naciones Unidas es creada después de esta Segunda Guerra Mundial y es Naciones Unidas el seno en donde se va a dar discusiones sobre las diferencias que hay entre los países. Diferencias que se muestran, por ejemplo, cuando comparamos las condiciones de vida de un país con otro país. Por ejemplo, lo que tenemos en la imagen, ¿verdad? Hay países como en Estados Unidos o en algunos europeos en donde la mayoría de los niños tienen acceso a todos los satisfactores. Aquí nos muestra un niño que tiene ropa, que seguramente no tiene hambre, que tiene un dispositivo para poder acceder a la información, mientras que por el otro lado tengo a un niño que seguramente no tiene los alimentos suficientes, que no ha sido posible satisfacer sus necesidades de vestuario, un niño que obviamente no tiene un teléfono, no tiene un acceso al internet.
El mundo es así. Así tenemos las diferencias en nuestras sociedades. Y entonces, al seno de Naciones Unidas, vienen y dicen, pero ¿por qué no todos somos iguales? ¿Por qué no todos tenemos lo mismo? Específicamente de este lado del mundo, en el caso de América Latina y el Caribe, pues surge esa preocupación y Naciones Unidas viene y dice, vamos a crear unas comisiones que se van a encargar de estudiar de por qué es que hay tantas diferencias entre los países. Por ejemplo, vamos a buscar establecer por qué hay tanta diferencia entre los guatemaltecos y los norteamericanos, o entre los argentinos y los costarricenses, por ejemplo, ¿qué es lo que marca las diferencias? Y entonces vino Naciones Unidas y creó una comisión, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que fue establecida por Resolución 106 del Consejo Económico y Social del 25 de febrero de 1948. Allá en 1948, entonces, se creó esta comisión. Esa comisión, ¿cómo se llamaba en ese entonces? Se llamaba Comisión Económica para América Latina. Así fue como surgió en 1948. ¿Y cuál era la tarea de esta comisión? Tratar de explicar por qué hay tantas diferencias entre los países de América. ¿Por qué Estados Unidos se muestra como un país altamente avanzado comparado con países como Guatemala, El Salvador, Honduras? ¿Qué es lo que hace que hayan tantas diferencias? Entonces, por eso se creó esta Comisión Económica para América Latina. Si se dan cuenta, al principio, así se llamaba, Comisión Económica para América Latina, desde 1948. Pero con el paso del tiempo dijeron, ¿y el Caribe quién lo está tomando en cuenta? El Caribe también debe ser incluido. Y entonces, allá en 1984, cambiaron el nombre de la comisión y ahora se llama Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Lo único es que en las siglas no quedó y el Caribe, ¿verdad? Siguió llamándose CEPAL. Pero ese es el ámbito territorial en el cual esta comisión hace su trabajo de buscar explicar las diferencias que hay entre estos países. ¿Qué es lo que dijo CEPAL? Bueno, CEPAL dijo, ¿qué es lo que está pensando el mundo? El mundo está pensando que todos los países en algún momento partieron de una línea inicial y que hay algunos, como en las carreras, ¿verdad?, que se van quedando atrás y otros que van adelantados. Nosotros podríamos colocar hoy a 8 corredores cabalmente en la misma línea de partida, los 8, pero resulta que como no todos han entrenado lo mismo, no todos se han preparado igual, no todos son disciplinados, no todos están igualmente alimentados, no todos están dotados físicamente de la misma manera, pues entonces vamos a encontrar que si bien todos parten del mismo punto, hay unos que se van a ir adelantando y otros que se van a ir quedando atrasados. Así pensaba el mundo en ese momento, cuando estamos hablando de la posguerra. Estaba diciendo, bueno, pues Estados Unidos va adelante porque de plano que ese país sí es disciplinado, dedicado, se esfuerza, mientras que de repente Guatemala va de último, ¿verdad? Va de último porque somos indisciplinados, no nos gusta trabajar, no planificamos nada, perdemos el tiempo. Entonces, así se pensaba. Ya habían países que iban adelante, otros atrasados, pero era cuestión de cada uno, que todos habíamos salido del mismo punto de partida. Pero CEPAL dice, eso no es cierto. No todos los países salimos alguna vez de un mismo punto de partida. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que no todos los países tenemos las mismas oportunidades, no todos estamos con las mismas relaciones. Cuando vemos todos los países de la región, descubrimos que hay un país que está en el centro y todos los demás son países periféricos que giran alrededor del centro. Y entonces, cuando vemos la situación, por ejemplo, en esta parte del mundo tendríamos a Estados Unidos en el centro. Y alrededor de él giran todas las economías de todos los países latinoamericanos. Es lo que pasa, porque es que hay uno en el centro y todos los demás de periféricos. Lo que ocurre es que hay que considerar qué pasa con la producción en cada uno. Todos los países como Guatemala, por ejemplo, nos dedicamos a producir materias primas o alimentos. Eso es lo que producimos. Y nosotros lo que producimos se lo vendemos principalmente al país del centro. Y casi que todos los países periféricos producimos lo mismo y solo tenemos a un comprador, el país del centro. Entonces, un mercado en donde hayan muchos vendiendo y solo uno comprando, es un mercado en donde el que compra establece las condiciones, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que está pasando. Nosotros en ese mundo prácticamente participamos vendiendo materias primas, vendiendo alimentos, pero solo hay un socio que nos compra y él es el que establece las condiciones. Si nosotros no las aceptamos, no le vamos a poder vender a él. Él le va a comprar a otro, ¿verdad? Y nos va a dejar a nosotros de lado. Entonces, ¿qué queda? Aceptar. Ahora, ¿qué hace ese país centro con lo que compra, con esas materias primas? Estos países centro normalmente lo que hacen es transformar esas materias primas, producen bienes manufacturados y esos bienes manufacturados los venden. Ahora, ¿qué país vende bienes manufacturados? Solo el país del centro. ¿Y los periféricos qué? Pues ellos son compradores de productos manufacturados. Entonces, es otra vez un mercado, ¿verdad? En donde hay un país, el centro, como el único vendedor, y todos los países periféricos ahora son los compradores. Si solo hay un vendedor, ¿quién pone las condiciones en ese mercado? El vendedor. Entonces se dan cuenta, el país centro impone sus condiciones cuando participa como comprador y luego impone sus condiciones cuando participa como vendedor. Bajo esas circunstancias, ese país siempre se va a desarrollar más que todos los demás. Y eso va a provocar que haya una dependencia que es de carácter económico, político y cultural. Dependemos de lo que pasa en Estados Unidos económicamente, dependemos de ellos políticamente, dependemos de ellos culturalmente. Entonces, es por eso que no todos estamos al mismo nivel, porque el desarrollo al final de cuentas es desigual. Unos se van a desarrollar más que otros, pero no es porque nosotros seamos haraganes, perezosos, poco disciplinados. Es por el contexto en el que participamos, en donde nos imponen ciertas condiciones que hacen que para nosotros el desarrollo sea muy complicado, mientras que para el centro es una cuestión relativamente sencilla. Eso fue lo que dijo CEPAL al seno de Naciones Unidas. Y para eso creó una definición de desarrollo. Y dijo, vamos a entender el desarrollo como el proceso deliberado de cambio que busca crear igualdad de oportunidades en lo económico, lo social y lo político, tanto en el ámbito nacional como internacional. Cuando dice que el desarrollo es un proceso, lo que busca marcar aquí es que el desarrollo no es algo que va a ocurrir en un solo momento, no es una acción. El desarrollo es un conjunto de pasos, un camino que recorrer. Y dice que ese proceso es deliberado. ¿Qué quiere decir que es deliberado? Quiere decir que no es espontáneo, quiere decir que no se da así por obra y gracia del Espíritu Santo. El desarrollo no es algo que va a ocurrir queramos o no queramos, no, el desarrollo es algo que hay que buscar, algo que hay que emprender y a quien le corresponde dirigir, a quien le corresponde planificar y ejecutar acciones para alcanzar el desarrollo, al Estado, dice CEPAL. El proceso deliberado de cambio lo debe dirigir, lo debe guiar el Estado. ¿Y qué va a buscar ese proceso deliberado de cambio llamado desarrollo? Va a buscar crear igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades quiere decir que todos tengamos las mismas oportunidades, no que todos seamos iguales, ¿ya? No se trata de que seamos todos iguales, se trata de que todos tengamos las mismas oportunidades. Por ejemplo, no se trata de que todos estudiemos en la universidad, pero sí que todos tengan la posibilidad de estudiar. Ya algunos decidirán hacerlo, otros no, ¿verdad? Cada quien que vea si aprovecha o no la oportunidad. Pero lo que se debe buscar es que todos tengamos la oportunidad, igualdad de oportunidades. Ya cada quien decide si la aprovecha o no. Y esa igualdad de oportunidades, ¿en qué ámbito se deben dar? En el económico, es decir, posibilidades para trabajar, posibilidades para emprender un negocio, en lo social, en la educación, por ejemplo, en lo político, la posibilidad de acceder a ejercer un cargo público, a participar en un proceso electoral, no solo como elector, ¿verdad?, sino como elegido. Entonces, esa es lo que se busca, tener igualdad de oportunidades para todos, en todos los ámbitos, y eso puede ocurrir a nivel nacional, es decir, que las oportunidades que hay en la ciudad de Guatemala sean las mismas que hay en cualquier pueblo que se encuentre en el interior del país, pero también se busca que haya igualdad de oportunidades en el ámbito internacional. Y eso iría orientado a que las oportunidades que se den en Estados Unidos sean muy similares a las que nosotros tenemos, ¿verdad? O que las que nosotros tenemos sean muy similares a los que ellos tienen. Eso es el desarrollo en el contexto de CEPAL.
Después de esa explicación que da CEPAL desde allá de 1948, pues llega un momento en el cual se sigue hablando del desarrollo, pero la misma Naciones Unidas creó un programa que se conoce como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por sus siglas PNUD, ya el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo creó otro concepto, que es el de desarrollo humano. El desarrollo humano, ¿qué es el desarrollo humano? Pues dice que tiene por objeto las libertades humanas, la libertad de desarrollar todo el potencial de cada vida humana, no solo el de unas pocas, ni tampoco el de la mayoría, sino el de todas las vidas de cada rincón del planeta, ahora y en el futuro. El desarrollo humano entonces tiene que ver con que cada uno de los individuos que existimos tengamos la posibilidad de aprovechar al máximo nuestro potencial, de desarrollar nuestro potencial. Si se dan cuenta, el concepto de desarrollo humano va más orientado a lo individual, mientras que el concepto de desarrollo promovido por CEPAL tiene que ver más con las relaciones de estados. Ahora, este concepto de Naciones Unidas es más de carácter individual. Y dijeron, ¿cómo sabemos si un individuo está en la capacidad de poder aprovechar al máximo su potencial? ¿Cómo saber que alguien puede aprovechar su potencial? Y dijeron, hay 3 elementos aquí que considerar. Estos 3 elementos tienen que ver con la economía, la educación y la salud. Para que una persona alcance su máximo potencial, ¿qué necesitamos? Pues que su economía esté bien, que su salud esté bien y que tenga acceso a la educación. Con esos 3 elementos podemos garantizar que una persona alcanza su máximo potencial. Muy bien, en lo económico, ¿qué es lo que hay que considerar? Pues hay que considerar cuál es el ingreso que tiene, ¿verdad? Y el ingreso viene de la producción. Entonces, ¿pero qué datos tenemos? Tenemos el Producto Interno Bruto. Recuerdan ustedes que ese es un agregado macroeconómico, resulta como la suma de todo lo que produce Guatemala. Pero aquí eso es lo más importante en economía, el PIB. Pero como estamos hablando del individuo, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a tomar el PIB y lo vamos a dividir entre el total de la población. Y eso nos da el PIB per cápita. Per cápita quiere decir por cabeza. Entonces, tenemos el producto por cabeza, que no quiere decir que a cada quien le van a dar su producto como corresponde así proporcionalmente, ¿verdad? Solo es un cálculo el que se hace. Es un cálculo que sirve de referencia para saber si en Guatemala hay mejores condiciones económicas para un individuo o de repente son mejores las condiciones, por ejemplo, en El Salvador o en Honduras o en Costa Rica. El PIB per cápita, eso es en la economía. La otra área que dijimos fue la salud, ¿verdad? Y en la salud dijeron, muy bien, la salud. ¿Cómo sabemos de que un individuo tiene salud? Pues cualquiera de nosotros diríamos, si tiene salud quiere decir que no está enfermo, entonces hay que considerar que no está enfermo. Sí, pero ¿qué más puede valorarse? Y se dijo, pues una persona sana es una persona que vive muchos años, ¿verdad? Una persona enferma tiene la posibilidad de morir más pronto. Entonces, la salud la vamos a medir por las expectativas de vida que hay, por la esperanza de vida que existe, es decir, por cuántos años en promedio puede vivir un individuo dentro de ese territorio. En el caso de Guatemala, por ejemplo, cuando se hizo el cálculo de la expectativa de vida en su momento, esto fue antes de la pandemia, pues resulta que se estableció que las mujeres vivían 76.9 años en promedio, mientras que los hombres 71 años. Se dan cuenta, las mujeres viven más que los hombres según las estadísticas, ¿verdad? Bueno, pero este dato iba a servir para ir construyendo ese índice de desarrollo humano. Y el tercer elemento, decíamos, era la educación. ¿Y cómo sabemos que los individuos tienen acceso a la educación? Pues contabilicemos cuántos años estudia cada quien. Y eso nos va a servir. Entonces, así fue como se construyó el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano toma en cuenta lo que pasa en la economía, en la educación y en la salud. En la economía toma el PIB per cápita. En la salud
la esperanza de vida, los años que se podrían vivir. Y en la educación, los años de escolaridad esperados. En el caso de Guatemala, por ejemplo, los años de escolaridad esperados son de 10.6, ¿verdad? Ahora, los completados son de 6.5. Entonces, eso nos muestra que la mayoría de los guatemaltecos, si mucho, llegan al sexto primaria, ¿verdad? La mayoría. Son muy pocos, son privilegiados los que, por ejemplo, están como ustedes estudiando en la universidad. La mayoría solo al nivel primario, a nivel nacional. Bueno, pues resulta que esos son los 3 elementos que se van a tomar para construir ese índice. Se hace un cálculo con una fórmula y luego, como esto se hace para cada uno de los países, se clasifican a todos los países del menor al mayor. Y nosotros, por ejemplo, de 189 países en los cuales se hizo el cálculo del índice de desarrollo humano, llegamos a ocupar el puesto 126 en aquella oportunidad. Bueno, este es el concepto de desarrollo humano que promueve el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿verdad? Aquí hay otras cifras, lo relacionado con el producto, la población, el porcentaje de pobreza extrema y otros elementos, ¿verdad? Del PNUD, que aquí está el logo de la institución. Muy bien, entonces ya llevamos 2 conceptos relacionados con el desarrollo. ¿Y qué más es lo que se siguió haciendo? Bueno, pues se siguió tratando otro concepto, este desarrollo rural. El desarrollo rural es un concepto que se va a crear para buscar explicar que no es lo mismo lo que ocurre en la ciudad que lo que se da en el campo. El área rural tiene, digamos, condiciones distintas, oportunidades diferentes a las que se dan en el área urbana. Muchas veces situaciones como esa, por ejemplo, explican lo que nosotros vivimos durante 30 años. En Guatemala hubo una guerra interna en donde habían personas que estaban pidiendo mejores condiciones de vida y eso dio lugar a hablar de desarrollo rural en el caso de Guatemala. Cuando se terminó esta guerra, lo que se hizo fue se suscribió unos acuerdos de paz. Y hay un acuerdo de paz en donde el Estado reconoce que existen diferencias entre el campo y la ciudad y que es necesario que el Estado haga algunos esfuerzos para que la población que vive en el área rural tenga por lo menos las mismas oportunidades que hay en el área urbana. Bueno, pues es otro concepto, el desarrollo rural. Y finalmente, un concepto más que tiene que ver con el desarrollo es el de desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible surge allá por 1987, cuando se da una preocupación por lo que está pasando con el planeta. Se dan cuenta ustedes que hoy es un día caluroso, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos a la historia, se descubre que hay momentos en los cuales se habla de la capa de ozono, de el efecto invernadero, y todo eso hace que se celebren cumbres mundiales para tratar este tema. Y en ese contexto de las cumbres, pues va a surgir el concepto de desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible lo que implica es reconocer que los recursos naturales son un patrimonio de la humanidad. Y si decimos que son un patrimonio de la humanidad, quiere decir que son un patrimonio de todos los seres vivos que ya murieron, que es un patrimonio de todos los seres vivos que hoy estamos, pero que también como humanidad son todos los que no han nacido, ¿verdad? Pues es un patrimonio que corresponde también a las futuras generaciones. Si los recursos naturales son de todos, los que ya vivieron, los que vivimos y los que van a vivir, entonces debemos de entender que nosotros los tenemos prestados y que tendremos que entregárselos en su oportunidad a las futuras generaciones. Cuando nosotros hagamos uso de los recursos naturales, no tenemos que comprometerlos, no tenemos que ponerlos en riesgo de perderse. ¿Por qué? Porque estos recursos deben de ser utilizados por las próximas generaciones. Por eso dice que nuestras actividades económicas no deben de comprometer la capacidad de las generaciones futuras de poder satisfacer sus propias necesidades. Cuando se dice que la actividad económica, por ejemplo, la industria o la agricultura, tienen que respetar el uso adecuado de los recursos para que estos logren preservarse y puedan ser aprovechados por las próximas generaciones, estamos hablando de desarrollo sostenible. Bien, ¿alguna duda con relación al desarrollo?
No, licenciado. Gracias. Bien, entonces con este tema del desarrollo estamos concluyendo el contenido del curso. Les repito algunas consideraciones finales. Hemos terminado el curso, nos queda pendiente únicamente el examen final. Para el examen final tenemos que estudiar el contenido de las unidades 4 y 5. Este contenido está disponible en Moodle. Ahí hay una actividad que les permite familiarizarse, esa actividad que algunos ya hicieron y otros todavía no han podido, pero ahí está. Va a quedar abierta con múltiples intentos. Esta vez estaba en 2, ahora van a poder hacer muchos intentos, los que ustedes quieran, y eso les sirve para repasar, para familiarizarse con la plataforma y que en el día del examen no haya ningún inconveniente. Entonces, eso es lo que tenemos. Si llegara a darse que lamentablemente alguien pierda el curso, pues entonces lo que queda son 2 oportunidades de recuperación. Las oportunidades de recuperación serán probablemente en agosto, a finales de septiembre. Hay 2 oportunidades. ¿Qué son esos exámenes de recuperación? No es que el examen valga 100 puntos y si paso de 61 ya promoví. No, el examen de recuperación es como repetir examen final. Vale 30 puntos, perdón. Vale 30 puntos el examen de recuperación. Ustedes llegan al examen de recuperación con la zona que hoy hayan acumulado. Esa zona que ustedes llevan es la que les va a permitir poder promover si con los puntos que obtengan en el examen de recuperación llegan a 61. Si alguien lamentablemente no logra aprobar en ninguna de esas 2 oportunidades, pues tendrá derecho a una escuela de vacaciones en diciembre. En la escuela de vacaciones sí se empieza de 0 porque hay que recibir clases prácticamente durante todo el mes. Entonces es como repetir el curso, se empieza de 0. Ahí sí se hace una zona específicamente para la escuela de vacaciones y se tiene un examen, pero todos esos detalles se los dan durante la escuela de vacaciones. Para los exámenes de recuperación no es necesario que se sometan en la misma sección en la cual ustedes estuvieron asignados. Ustedes pueden escoger asignarse en cualquier sección para examen de recuperación, ¿ya? Ahora, lo que yo he dicho de que el contenido que voy a evaluar en el examen de recuperación es solamente las últimas 2 unidades, esto es válido para el examen que yo voy a colocar como primera y segunda oportunidad de recuperación. En otras secciones pueden ser otras las condiciones. Si usted se va a someter al examen en otra sección, pues entonces tendrá que hacer la consulta respectiva en esa sección. Bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Ninguna duda. La fecha de su examen, del examen final, va a ser 24. Sí, sí. Está en el calendario general. Yo ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero es lo que aparece en el calendario general de actividades. Ah, ok. Veámoslo de una vez. Sí, el 24 de mayo. Estamos a 14 días del examen. Muy bien, muchas gracias. Para servirles. Siempre será a las 18 horas, ¿verdad? Y la plataforma, ustedes recuerdan, es Moodle. No vayan a andar buscando un link en Classroom porque no va a ser en Classroom. No va a ser mediante formularios de Google. Será en Moodle. No, vamos mejor una vez. ¿Va? Es que deseas, no, más bien. Más bien. Está lleno muy bien. Bien. Si no hay dudas, entonces lo único que me queda es agradecerles la atención que me han prestado en este semestre, quedar a la disposición si puedo ayudarles en algo en el futuro, y por el otro lado, esperarlos el día 24 de mayo para el examen final. Muchas gracias, feliz noche y hasta entonces. Feliz noche, licenciado. Gracias, Feliz noche, licenciado.